Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Glaciares. Hablamos con Francisco Navarro. La 10ª parte de la superficie de la Tierra está cubierta de hielo y nieve. La mayor cantidad de toda esa agua helada está acumulada en la Antártida y en Groenlandia, pero además existen más de 200.000 glaciares repartidos por muy distintos lugares del planeta. Últimamente se habla mucho de las masas heladas y de su comportamiento ante el aumento de temperaturas que está provocando el cambio climático, pero la respuesta de los glaciares y de los grandes mantos de hielo depende de muchos factores que científicos, como nuestro invitado, Francisco Navarro, glaciólogo y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, llevan muchos años estudiando. Hoy os invitamos a conocer qué son los glaciares, cómo son de diversos y cómo esa diversidad responde de muy distinta manera ante las variaciones externas. Hoy hablamos con Francisco Navarro, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente en el Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TIC, y tiene una amplia experiencia en glaciología. Por eso decimos que es glaciólogo. Francisco, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Hola, buenas tardes y gracias a ti. Bueno, glaciólogo. O sea, persona que se dedica, entiendo, a los glaciares, ¿o tendrías otra definición? Bueno, eso es una cuestión también así semántica muy curiosa, ¿no? Porque realmente glacies en latín es hielo. Uh-huh. Y realmente el uso de la palabra de glaciología también incluye el estudio realmente el hielo en todas sus formas y en particular también el estudio de la nieve. Aunque a veces también se habla de nivología como ciencia, que es el estudio concreto de la nieve, realmente la glaciología en su acepción primitiva era una cosa más amplia en el sentido de que estudiaba el hielo en todas sus formas. Pero claro, evidentemente también los glaciares. Tienes una experiencia muy amplia en campañas antárticas, has estado en varias estaciones en la Antártida, has estado también en Svalbard, en Groenlandia, es decir, que llevas muchos años estudiando las masas heladas del planeta. Sí, efectivamente, como has dicho, he estado prácticamente en tanto Antártida como Ártico. He tenido, de hecho, son como 10 campañas en la Antártida, unas 7 campañas en el Ártico. Las del Ártico han sido en Svalbard la mayoría, 6 de ellas y otra en Svalbard. En la Antártida, básicamente, han sido, ya dicho que eran 10, pero de ellas, una de ellas, cuando yo era jovencito, de 23-24 años, estuve un año entero en la base Amundsen Scott, base estadounidense que está en el propio Polo Sur, y esa fue mi primera experiencia, aunque en aquel entonces no trabajaba como glaciólogo, sino realmente como físico, geofísico, físico de la Tierra. Estaba estudiando más bien temas de gravimetría y sismología, estando en esa estación en el Polo Sur, pero entonces no era todavía glaciólogo, digamos. La glaciología pasé a finales de los 90, cuando fue mi primera campaña en Svalbard, que fue en una estación rusa. En Svalbard he estado tanto en estaciones rusas como polacas y en campamentos, acampado en tiendas de campaña, pues con colegas noruegos, con colegas alemanes y diversas gentes. Y luego en Groenlandia he estado realmente en el sur de Groenlandia, también con un colaborador ruso. O sea que realmente si echamos la cuenta, pues sí, serían, pues no sé, no he echado la cuenta así fina, pero vamos, entre 2 y 3 años de mi vida
prácticamente estando en zonas polares o de alta montaña. También no he trabajado mucho, pero una campaña en el Pirineo sí hemos hecho también de glaciología. Bueno, pues hablemos de glaciares. Primero empecemos por las definiciones, ¿no? ¿Cómo definiríamos un glaciar? Bueno, un glaciar es una gran masa de hielo que se forma por compactación de nieve que cae, o sea, que precipita en forma de nieve año tras año y precipita más de la que se funde, y en esa situación pues cada vez la capa de nieve va haciéndose mayor, conforme se hace mayor aumenta la presión y por pura compactación de lo que sería la nieve se forma lo que es el material que conocemos como hielo. Digamos que hay una etapa intermedia, digamos, que entre nieve y hielo, que se llama neviza, que se utiliza ese término ya para aquella nieve que ha pasado más de un verano sin haberse fundido, lo cual indica que precipita más de lo que se funde, precipita más en invierno de lo que se funde en verano, y por lo tanto ya está indicativo de que hay unas condiciones más bien frías. Entonces ese material intermedio se sigue llamando neviza hasta que las pequeñas burbujitas de aire que hay entre los distintos cristales de hielo dejan de estar interconectadas entre sí, y a partir de ese momento ya se habla de hielo. Entonces eso ocurre más o menos a una densidad de 840 kilos por metro cúbico, aunque la densidad de lo que es el hielo puro es de más o menos de 917 kilos por metro cúbico. Digamos que a partir de esos 840 kilos por metro cúbico, el material sigue compactándose y las burbujitas de aire, aunque ya no están interconectadas entre sí, se van haciendo ocupando cada vez menor volumen, y por lo tanto la densidad sigue aumentando. Es importante esto también desde el punto de vista de que mientras el material es neviza y están las burbujas de aire entre sí interconectadas, el paso a hielo es importante, porque si lo que queremos, por ejemplo, es a través de testigos de hielo profundo estudiar composición de la atmósfera primitiva, pues si las burbujas de aire están interconectadas, pues tú no sabes realmente a qué época, si hicieras una datación, corresponde ese aire que estás analizando. Sin embargo, en cuanto ya es hielo, esas burbujitas ya son representativas de cómo era el estado de la atmósfera, su composición, los gases de efecto invernadero que tienen, las micropartículas, en el momento en el que se produjo esa conversión de neviza a hielo. O sea que en principio van quedando almacenadas esas burbujas de aire, y esas burbujas de aire corresponden a la atmósfera en el momento que se creó. Exacto, sí, justo. Y a partir de ahí ya podéis analizar, pero ¿se puede datar fácilmente en cuanto a la época exacta en la que cayó esa nieve? No es fácil, pero normalmente se hace a través de comparación de volúmenes relativos de isótopos radiactivos, de distintos isótopos, sea de oxígeno o de hidrógeno, porque esos a su vez también dependen de otros factores, de la temperatura en la época. Utilizando otras escalas, digamos, de comparación de esas composiciones isotópicas, se puede llegar a asignar más o menos un poco la edad, no evidentemente con exactitud. Si los testigos de hielo son muy recientes, muchas veces se pueden incluso contar los estratos de nieve anuales simplemente por una alternancia entre bandas oscuras y claras, donde las bandas oscuras representan la época de verano, en la cual, digamos, hay todavía en los glaciares, o cerca de los glaciares, a lo mejor zonas donde hay terreno expuesto, y por lo tanto con el viento, es decir, expuesto me refiero a no cubierto con nieve. Si fuera invierno, todo el terreno que rodea el glaciar estaría cubierto de nieve, y aunque hubiera viento, pues no se transportaría polvo. Sin embargo, en verano, en ciertas zonas, en unas más que en otras, desde luego esto en la Antártida no es muy habitual, salvo en la franja costera, pues en verano, digamos, sopla el viento, se levanta polvo, y ese polvo se deposita en la superficie, y luego es el que da lugar a esas capas más oscuras que se observan. Lo que pasa es que esto de contar estratos, digamos, por años, pues hombre, depende de la zona. A veces han contado hasta varios cientos de años, pero otras veces a lo mejor son solamente unas pocas decenas. Glaciares entiendo que hay de muchos tipos, ¿no? Tú has conocido, imagino, tipos diferentes en cada uno de esos lugares en los que has estado, pero para hacernos una idea de las personas que, como yo, bueno, yo una vez tuve la ocasión de pisar un glaciar de Athabasca y en Canadá, pero es la única vez y desde luego es impresionante. Pero para los que no hayan tenido esa oportunidad, ¿qué diferencias hay entre unos glaciares y otros? ¿Qué tipos hay? Bueno, sí, glaciares, vamos a ver, en español cuando se habla de glaciares, el término incluso en su concepción más amplia incluye a los grandes mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia.
Sin embargo, en la literatura anglosajona, la palabra correspondiente, glacier, únicamente se refiere a los glaciares pequeños o de montaña, y para los mantos de hielo pues tienen su término correspondiente, que sería el de ice sheet, como sábana de hielo, digamos. Entonces, el que se les llame así a los grandes mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia es porque realmente su dimensión, claro, a lo mejor imagínate, por ejemplo, el manto de hielo de la Antártida, pues tiene un espesor medio de cerca de 3 kilómetros y en algunas zonas supera los 4 kilómetros. Sin embargo, ese tamaño es minúsculo comparado con lo que sería la extensión horizontal de la Antártida, que llega hasta los 3.000 kilómetros. Entonces, la relación prácticamente de grosor a anchura, de espesor de hielo a anchura del manto de hielo es del orden de 1 a 1000, con lo cual es realmente como si fuera una sabanita puesta en proporción. Y de ahí viene el término de sábana de hielo, que nosotros en español, para hacerlo más gordito, hablamos de manto de hielo. A veces en la prensa española sale mucho también el término capa de hielo. Entre glaciólogos es más habitual hablar de manto de hielo. Entonces, digamos que ese es un tipo muy característico, evidentemente. O sea, hoy en día, sobre la Tierra, hay 2 grandes mantos de hielo únicamente, que son el de Groenlandia, que ese es un poco más fino, el espesor medio es del orden de kilómetro 800 metros, que también es gordo, aunque llega a los 3 kilómetros en algunas zonas, y tiene un espesor, una amplitud, digamos, una extensión área de pues unas 3-4 veces España, a lo mejor. Mientras, sin embargo, la Antártida pues tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y ahí pues quiere decir que es como 28 veces España, es una cosa mucho más contundente. Y luego hay una gran cantidad de glaciares de montaña o pequeños casquetes de hielo que cubren islas en el Ártico, alrededor de la Antártida, que esos ya son de tamaños muy variables. Serían pues tamaños, yo qué sé, pues como si fuera toda Mallorca que estuviera cubierta por un pequeño casquete de hielo, que en esos casos ya normalmente son de unos cientos de metros solamente el espesor. Glaciares de montaña hay montones, los típicos glaciares de valle que discurren entre valles de montaña, que tienen espesores, pues bueno, son muy variables, pero vamos, hay espesores típicos máximos de 100, 150, 200 metros, y longitudes pues que van de los pocos cientos de metros. Hay glaciares incluso que son puramente de circo porque ya se han retraído mucho, como pasaría en los Pirineos, pero también hay glaciares de estos que tienen bastantes kilómetros también de longitud. O sea que es una gama, es un infinito, digamos, básicamente de tamaños. El término se usa glaciar para estos pequeños, entre comillas. Digo pequeños, entre comillas, porque ya te digo que pueden ser como una isla entera, tipo Mallorca, por ejemplo, o mayores incluso. Y luego el saber, digamos, inventariados de estos pequeños glaciares como unidades separadas, digamos, de flujo, hay más de 200.000 en todo el mundo, repartidos entre distintas regiones. Alaska, el Ártico canadiense, el Ártico ruso, el Cáucaso, los Himalayas, a los Andes. Es decir, podríamos así no acabar con la lista en mucho tiempo, igual que los hay incluso hasta en zonas tropicales, o sea, en ciertos volcanes de Centroamérica, por ejemplo, en el Kilimanjaro tienen su pequeño glaciar. O sea que hay muchos tipos de glaciares. Algunos de estos glaciares, por ejemplo, mira, Kilimanjaro o algunos de estos de muy alta montaña, en zonas más bien tropicales, pues estos también tienen la ganancia de masa, que es poquita por precipitación, pero la pérdida de masa, por ejemplo, ahí se produce más bien por sublimación. O sea que directamente el hielo pasa de estado sólido a estado gaseoso. Ganancia de masa. ¿Qué quieres decir con ese término? Bueno, ganancia de masa, digamos, un glaciar se usa mucho el término, uno de los estudios fundamentales que hacen muchos grupos, y entre ellos nosotros, es el del balance de masa de un glaciar, que es como la contabilidad de la masa ganada y la masa perdida. Si un glaciar gana masa, básicamente por precipitación en forma de nieve, y básicamente pierde masa, pues si termina en tierra, pues básicamente es por fusión, aunque a veces también ciertos glaciares de muy alta montaña o en el centro de la Antártida por sublimación. O sea, no porque se funda y se convierta en agua, sino que se convierte directamente en vapor de agua y pasa a la atmósfera. Y si el glaciar, que también hay muchos que terminan en mar, pues entonces otra forma típica de pérdida de masa es el desprendimiento de icebergs, o la fusión submarina en el frente del glaciar también ocurre. Es decir, que hay el glaciar en contacto con el agua, digamos, pues va comiendo parte de la parte sumergida del glaciar, pero también aparte el glaciar, como va avanzando, es un flujo que está gobernado por la fuerza de la gravedad,
Aquí hay que pensar que en los glaciares, el glaciar es una gran masa de hielo, pero es una gran masa de hielo que avanza y se desplaza por deformación interna, a veces también desliza, patina sobre su lecho, sobre todo si hay agua de fusión en la base del glaciar, que muchas veces ocurre, o por deformación incluso de los sedimentos subglaciares que hay por debajo del lecho del glaciar. O sea que a veces, imagínate que es un glaciar que está en roca sólida, pues entonces no se da esa situación. Pero hay muchos glaciares también que están, digamos, apoyados en sedimentos tipo arcillas muy saturadas de agua y que entonces también se deforman. O sea, el propio lecho, la propia roca subyacente, no es una roca compacta, sino que a veces también se desliza, se deforma y eso contribuye al movimiento del glaciar. Y ese movimiento del glaciar, si el glaciar termina en el mar, pues lleva consigo el que se desprendan, el que se vaya fragmentando y vayan cayendo grandes fragmentos que serían los icebergs. Entonces, si es una masa de hielo, podemos decir móvil, ahí intervienen una serie de factores que potenciarán ese movimiento o lo retraerán, ¿no? De hecho, estamos escuchando continuamente noticias que hablan de que los glaciares pues se están retrayendo, están desapareciendo, el cambio climático va influyendo en su desaparición. Hay muchísimas noticias relacionadas con eso, ¿no? Pero, ¿qué factores influyen en que un glaciar vaya desapareciendo como se nos avisa continuamente? Sí, pues mira, has puesto de relieve un punto importante y es que efectivamente hay que pensar en los glaciares. El glaciar para los glaciólogos y los que estudian la dinámica glaciar lo consideramos como un fluido altamente viscoso, pero es un fluido, no es un sólido. Es decir, en ese sentido, bueno, esto también es problemático porque, bueno, no problemático, hay que tocarlo con cuidado porque, digamos, el considerarlo como sólido o como fluido depende de la escala de tiempos en la que estemos trabajando. Es decir, si estamos en cuestiones de dinámica glaciar, de movimiento de glaciar, se suele considerar como un fluido altamente viscoso por el hecho de que se deforma por la propia fuerza de la gravedad. Y en ese sentido sería comparable, imagínate, por ejemplo, que fuera como la miel. La miel es un fluido viscoso y bastante viscoso. Pues el hielo algo parecido, pero mucho más. Entonces, entre los factores como pasa con la miel está fría, está totalmente sólida. Si la calientas, se hace mucho más fluida, pierde viscosidad y se desplaza mucho más rápidamente. Pues con el hielo pasa exactamente igual, de forma que entonces uno de los factores que influyen en el movimiento del hielo, que lo aceleran, es el aumento de la temperatura. Sin necesidad de que haya fusión, si una masa de hielo se calienta, su viscosidad disminuye y por lo tanto el propio glaciar avanza más rápidamente, lo cual quiere decir que transporta más masa a zonas más bajas, de altitudes más bajas, si termina en tierra, y en esas altitudes más bajas las temperaturas son más altas y eso contribuye a la fusión. Y si es un glaciar que termina en mar, pues también va más rápido y está expulsando icebergs con mayor velocidad y por lo tanto perdiendo más masa. Pero volviendo, perdón, solo un segundo al comentario anterior, si estamos considerando escalas de tiempo muy cortas, entonces el hielo a veces se comporta como un sólido elástico casi perfecto. Quiere decir, imagínate que de cara a la propagación de las ondas sísmicas, la teoría de propagación de ondas sísmicas en el hielo, igual que un terremoto se transmite por la tierra sólida, pues en el hielo, pues como son frecuencias que son muy altas, en ese rango de frecuencias realmente físicamente el glaciar se está comportando como un sólido perfecto. O sea que por eso es muy importante tener en cuenta el tema de la escala temporal con la que estemos considerando los materiales, pero pasa incluso con la tierra sólida. Cuando hablamos de, yo qué sé, de la litosfera o de la corteza terrestre, pues todos piensan en ella, pues estamos pensando en una roca, que ya que eso es un sólido. Pero sin embargo, si estamos hablando de tectónica de placas, estamos hablando de un sólido que se está moviendo, se está hundiendo en ciertas zonas, se está deformando. O sea que realmente en escalas del tiempo geológico, incluso las rocas de la litosfera, de la capa más externa, digamos, de la superficie terrestre, también la puedes considerar como un fluido. O sea que la temperatura es uno de los factores, digamos, fundamentales que hace que un glaciar acelere su marcha y por lo tanto al final está transportando parte de ese hielo fuera, sí, ¿no? Pero bueno, en ese caso digamos casi directamente, pero también indirectamente, porque si hay mayor temperatura en la superficie del glaciar se produce también fusión de la nieve o hielo que haya en la superficie. Parte de esa agua de fusión se infiltra por grietas y en muchas ocasiones alcanza el propio lecho del glaciar. Y si en el lecho del glaciar hay agua, entonces eso contribuye a que el glaciar, aparte de por deformación interna,
se avance también y más rápido por lo que se llama deslizamiento basal, deslizamiento de la base del glaciar. Y entonces ese es un factor que se afecta muy rápidamente a lo que es el movimiento del glaciar. Además, ten en cuenta que cuando hemos hablado antes de que la masa de hielo aumente su temperatura y se convierta en más viscoso, eso también hay que tener cuidado con el tema de las escalas temporales. La transmisión del calor, imagínate que aumentas la temperatura en la superficie de un glaciar, 1 grado o 2 o los que sea, de repente. Pues la transmisión de ese calor al conjunto de la masa del glaciar es un proceso que puede tardar del orden de decenios para un glaciar pequeñito y del orden hasta de miles de años para un manto de hielo como el de la Antártida. Lo cual quiere decir que los tiempos de respuesta son muy distintos en los pequeños glaciares y en los grandes glaciares, en cuanto a la transmisión de la temperatura al interior de la masa glaciar. Sin embargo, este otro tema que hemos mencionado, en la fusión superficial, pues es a lo mejor cuestión de horas o de días. Se funde agua en la superficie y a lo mejor en cuestión de horas, en algún caso más concreto, igual a lo mejor hasta 1 día o 2 días, esa agua ya está en el lecho del glaciar y ya está. Claro, claro. Además, el hielo, la nieve, en general, el agua sólida flota sobre el agua líquida. Sabemos, lo vemos claramente, ¿no? Cómo flotan los cubitos de hielo o cómo flotan los icebergs. Así que el agua líquida siempre va a buscar un camino hacia el fondo de esa capa de nieve o esa capa de hielo. Sí, no, en ese caso digamos que cae por las grietas y se desplaza simplemente, son grietas que tienen huecos y entonces está avanzando básicamente por gravedad, digamos. Porque hay otra agua, porque esto estás comentando otro fenómeno quizá a veces distinto, que es lo que sería la infiltración de agua en la zona donde hay nieve o neviza. Y eso ocurre mucho también, sobre todo en los grandes mantos de hielo, pero bueno, también en los pequeños glaciares. Como en la parte la parte más superficial del glaciar, el material está todavía en forma de nieve o neviza, a veces se produce fusión en la superficie y parte de eso que se funde se infiltra en la capa de nieve o neviza y al llegar a capas más profundas a veces se recongela. Y entonces es una pérdida a veces de masa aparente. O sea que tú estás en la superficie, ves que se ha fundido agua y se ha infiltrado, pero esa agua, digamos, no se ha perdido del glaciar porque se ha recongelado internamente. Y a veces un fenómeno que se da mucho en la parte sur de Groenlandia, sobre todo, es lo que llaman los acuíferos en la neviza. Y es que hay una gran fusión de ese tipo que te mencionaba en la superficie, hay una capa de neviza muy potente, el agua se infiltra y digamos, en ese sentido, la capa de neviza actúa como un medio poroso y a lo mejor llega un momento en el que no hay suficiente, digamos, temperatura como para hacer que esa agua que se ha infiltrado se recongele. Pero por debajo de la neviza hay hielo que actúa como una capa impermeable y entonces se queda ahí una especie como de acuífero. Sería como, sí, tener una especie de un medio poroso, pero que en lugar de estar constituido por fragmentos de roca y abajo que tuvieran agua, pues sería fragmentos de cristales de hielo en forma de neviza que contienen agua todavía en estado líquido. ¿Se puede dar el caso de que exista un lago subterráneo ahí entre esas capas? Bueno, eso más que un lago es un acuífero, porque es un material, es un medio poroso. Lagos, digamos, hay, en glaciares hay lagos también. A veces se forman lagos en la superficie por fusión de agua y si ocurre en una zona en la que no hay grietas, hay hielo expuesto y no hay grietas, pues entonces no se puede infiltrar al lecho y se queda en la superficie del glaciar. Y a veces de repente, por el propio movimiento del glaciar, se produce una grieta y de repente se te vacía en cuestión de horas ese lago que a lo mejor ocupa varios kilómetros cuadrados incluso. Eso es una situación. Y luego hay otro tipo de lagos que son los lagos subglaciares, pero esos se producen por otro fenómeno distinto. Esos lagos subglaciares, esos son por fusión del hielo en su base. En eso también hay que pensar, la gente a veces, yo lo pongo el ejemplo, digo, a ver, imagínate que vas a la Antártida y empiezas a hacer un agujero. O sea, y estás en la superficie del manto de hielo antártico y empiezas a hacer un agujero. ¿Tú qué esperas que encontrarás según vas yendo más abajo y más abajo, cientos y cientos de metros? ¿Que estará cada vez más frío o cada vez más caliente? Y la respuesta es que cada vez más caliente. Y cada vez más caliente porque realmente la fuente de frío, bueno, entre comillas, porque fuentes de frío se supone que no existen, el frío es la ausencia de calor. Las fuentes de calor están en el lecho glaciar.
es el flujo de calor geotérmico. La Tierra, en el interior de la Tierra, tiene una temperatura media que está claramente por encima de cero. Entonces, la Tierra por debajo del glaciar es una fuente de calor y digamos que la fuente de frío es la atmósfera del centro de la Antártida, que en verano está a 30 bajo cero y en invierno está a 60 o 70 bajo cero, en el centro de la meseta polar antártica, digamos. Entonces, pues lógicamente la temperatura disminuye según vamos yendo más abajo, nos vamos acercando al lecho y la temperatura es cada vez mayor. Y en ciertos casos esa temperatura, en contacto con el lecho, se funde parte del hielo y da lugar a lagos subglaciares, de los cuales hay muchísimos en la Antártida. Sobre todo en la Antártida porque es donde es más gruesa la capa de hielo. Y eso es pues el lago Vostok, que es un ejemplo muy conocido, pero hay centenares de ellos, realmente, que a veces también están interconectados entre sí. Hay un sistema de drenaje subglacial también, que es curioso porque a veces incluso algunos de estos lagos se descargan también de forma súbita y eso se detecta con medidas de satélite porque el conjunto de la superficie, ves que toda una zona de la Antártida, de repente, en cuestión de días, pega un bajón de altitud del orden a lo mejor puede ser hasta de decímetros o casi un metro. Y eso simplemente porque un lago que tenía a lo mejor un espesor potente de a lo mejor 100 metros de espesor o 50 metros de espesor de agua, digamos, se ha descargado de forma súbita en contacto con este sistema de drenaje subglacial y ha perdido esa agua y entonces se ha hundido la superficie en esa zona. Pero bueno, normalmente esas estaciones en las que tú has estado están en la superficie y lo que vemos desde el espacio es la superficie. ¿Cómo se estudia realmente lo que ocurre debajo de esa superficie en un glaciar? Bueno, básicamente una de las herramientas más importantes es lo que es el georradar, que sería el radar de penetración en el terreno, en este caso en el hielo. El georradar es el uso de técnicas radar para medir, en primer lugar, el espesor de hielo. Digamos, la teoría es la misma que la del radar común y corriente. Es decir, yo emito un pulso de radar, una onda electromagnética. Esa onda electromagnética se refleja en cualquier superficie o obstáculo que encuentre en su camino y vuelve al propio emisor. Y si yo la detecto en el propio emisor porque tengo una antena emisora y una antena receptora, pues entonces digamos, midiendo el tiempo de propagación y conociendo la velocidad de propagación, yo puedo saber a qué distancia está el objeto que me ha devuelto el eco, por así decirlo. Entonces, esa misma técnica, digamos, es un tema que trabajamos mucho en nuestro grupo de investigación. Nos movemos sobre la superficie del glaciar, bien sea con una moto de nieve, o bien sea, depende del tamaño del glaciar y del pendiente, o bien yendo con esquíes y arrastrándolo nosotros, o con una moto de nieve, o con helicóptero, o con avión. Con un georradar, ese georradar va emitiendo ondas electromagnéticas que se transmiten a través del hielo. Cuando llegan al lecho, a la interfaz entre el glaciar y la roca subyacente, digamos, se refleja buena parte de la energía y captamos ese eco de vuelta y, midiendo tiempos de propagación y velocidades de propagación, somos capaces de determinar cuál es el espesor de hielo de los glaciares. Bueno, con eso determinarías la profundidad del glaciar, es decir, dónde está la base de roca, pero se puede detectar también, por ejemplo, si hay entre medias otro tipo de nieve o está más compactado, menos compactado, ¿eso también lo podéis detectar? Sí, por supuesto, sí. Digamos que la onda de radar, en función, digamos, la teoría de propagación de las ondas electromagnéticas en un material, lo que viene a decir es, en plan simple, es que cuando pasamos de un medio a otro, según va avanzando la onda por el medio, y ese medio es nieve, neviza, hielo, digamos, en nuestro caso, según va avanzando a través de ese medio físico, en función del contraste entre las permitividades eléctricas de un medio y el siguiente, se va reflejando más o menos energía de la que tú has transmitido. Entonces, imagínate, por ejemplo, que hubiera un canal endoglaciar, un canal de agua en el interior de un glaciar, que también los hay. Pero ese canal, imagínate que estamos en una época seca y se ha quedado vacío y está lleno de aire. El contraste entre el aire y el hielo
de permitividades es muy pequeño y entonces ese reflejaría muy poca de la energía que hemos transmitido. Sin embargo, si está lleno de agua, el contraste entre la permitividad del agua y el del hielo es muy fuerte y entonces tendríamos una reflexión muy fuerte. Eso quiere decir que si hay cualquier tipo de estratificación interna en el hielo, cambios de materiales o que haya una capa de cenizas volcánicas, pues cada una de esas capas también te da lugar a una especie como de reflexión. Muy bien, Francisco, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Francisco Navarro. Es catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, las TIC, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Francisco, hablabas de las cosas que se pueden detectar con el georradar. Si existiera bajo el hielo un volumen de agua, una especie de lago subterráneo, ¿se podría detectar? Lagos y glaciares no son, dentro del propio cuerpo del glaciar no son habituales, pero a lo mejor cuerpos de agua de unos cuantos metros cúbicos y tal son típicos y serían muy detectables con el georradar. Pero lo importante es que el georradar, además, su velocidad, la velocidad de propagación de las ondas depende de cuáles sean las propiedades del medio. Y entonces el propio estudio, que hay técnicas también para estudiar la velocidad de propagación, te permite conocer propiedades físicas del hielo. Por ejemplo, si el hielo es en el fondo nunca hay un hielo perfecto. Si tú tienes cristales de hielo, pequeñas burbujillas de aire por ahí, y también a veces agua líquida intersticial entre los distintos cristales de hielo. O sea, es una mezcla como de tres componentes. Nunca hielo puro, pues es una cosa que hay a veces, pero que es más bien rara en la naturaleza. Entonces, hielo que tiene un poquito más de contenido de agua líquida, contenidos de agua líquida son del orden del 1%, medio por ciento, el 2%, cosas de ese orden, pero eso lleva consigo, por ejemplo, que disminuya la velocidad de propagación. Entonces, eso también puedes detectar vía el estudio de la velocidad de propagación, puedes detectar si el hielo tiene agua intersticial entre sus cristales, lo cual también es importante porque cuanto más agua intersticial tengas, también la viscosidad disminuye y el hielo se deforma más rápidamente. Pues hay técnicas también para estudio de la densidad del propio material, sobre todo son útiles si el material es un hielo seco. O sea, si es un hielo muy frío, que solo tuviera aire y hielo y cristales de hielo. Entonces, en ese caso se puede incluso vía las ondas electromagnéticas estudiar también cuál es la densidad del hielo. Es decir, que hay distintas técnicas. Luego el lecho, imagínate que en un lecho glaciar, entre el glaciar y la roca subyacente, si no hay agua líquida, entonces se nota mucho mayor la reflexión. Entonces puedes estudiar también si hay o no hay agua en el lecho del glaciar. La forma de dispersión de las ondas depende de cuál sea la rugosidad del lecho, que el lecho sea como una superficie pulida o sea una superficie que sea muy rugosa. Pues todo ese tipo de propiedades de la interfaz entre el hielo y el glaciar o del propio interior del glaciar, pues se pueden determinar vía el georradar. O sea que es una herramienta que es muy interesante. Claro, o sea que al final se está haciendo una especie de radiografía del glaciar, ¿no? Y detectando todo lo que contiene. Sí. Sería una radiografía en sentido de tomografía,
pero tomografía electromagnética, porque sería, pero también también habría el equivalente a las ondas sonoras, pero en ese caso no sería con georradar, sino que sería con ondas sísmicas. También se utilizan ondas sísmicas y en ese caso sería como una ecografía. Sería la diferencia de una ecografía a una radiografía. La ecografía serían las ondas sísmicas, que son ondas elásticas, y la radiografía o tomografía pues sería la parte de las ondas electromagnéticas en ese caso. Pero en el caso de utilizar esas ondas sísmicas o esas ondas sonoras, la cuestión ya no es tan fácil como con el georradar, ¿no? Porque tienes que generarlas tú o aprovechar de alguna manera esas ondas sísmicas que se producen de forma natural por terremotos lejanos. No debe de ser fácil de manejar. El problema es que el tema sísmico es mucho más difícil de manejar en los glaciares, sobre todo si es sísmica inducida por el hombre, por así decirlo, porque tú tienes que generar una explosión, una cierta explosión, algo que genere la energía elástica, que se transmita y la recojas. Y luego a la hora de recoger, también la onda sonora es más delicada, porque si la nieve, por ejemplo, atenúa mucho, los receptores los tienes que hundir mucho en la nieve para que estén muy acoplados con el medio, porque si no, si están muy en la superficie de la nieve, detectan muy poquito la onda elástica reflejada. O sea, es más problemático el tema sísmico que el tema georradar, que realmente es bastante más simple de implementar. Todos estos medios sirven para ir recogiendo datos que se van acumulando, pero cuando a uno le interesa saber qué va a ocurrir en el glaciar en un futuro, has dicho que el tiempo de respuesta es muy lento en el glaciar y por lo tanto interesa saber qué va a ocurrir dentro de unos años o de 10 años, ahí se tendrán que utilizar modelos, ¿no? Modelos matemáticos que incorporen todo eso y que puedan ayudar a predecir ese comportamiento. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Sobre el tiempo de respuesta, el tiempo de respuesta es lento para unas cosas y rápido para otros. O sea, el caso de la infiltración de agua, pues era una cosa que llega hasta el lecho y aumenta el deslizamiento. Ese es un caso de respuesta rápida, mientras que la transmisión del calor de la superficie al conjunto de la masa glaciar es la que es lenta. Entonces, pero efectivamente, realmente casi todos estos, estas técnicas de observación y de medida de los glaciares, casi todas ellas, uno de los objetivos fundamentales es utilizarlas como datos de entrada a modelos de simulación numérica de lo que sería la evolución del glaciar en periodos de tiempo, pues normalmente relativamente largos. Es decir, nos interesa saber cómo se va a comportar el glaciar y sobre todo cómo se va a comportar en respuesta a lo que serían cambios en las condiciones de contorno, que en nuestro caso serían las condiciones ambientales. Es decir, si hay un aumento súbito de temperatura en la superficie del glaciar, en un plazo de cuántos años este glaciar avanzaría más rápido o cómo aumentaría su descarga de masa a las zonas más bajas o al mar, según sea el caso, para estudiar, pues, por ejemplo, pues contribución de la pérdida de masa glaciar al aumento del nivel del mar, que es uno de los temas más, digamos, que más habitualmente se utilizan. Es decir, que todas estas técnicas que he citado, que las que yo he citado son más bien técnicas in situ, pero que también hay técnicas que se miden totalmente desde, pues, de plataformas de satelitales, de satélite artificial. Hay muchas de ellas también que se utilizan para recoger datos, que se utilizan para alimentar modelos de dinámica glaciar, que lo que te hacen es predecir cuál es la evolución de esos glaciares para tiempos, pues dices, de aquí a fin de siglo, para el año 2300 o básicamente para predicciones de contribución. Hoy en día lo que más abunda pues son las predicciones de contribución de los glaciares a la subida del nivel del mar. Sí, claro, ese es un tema muy importante, sobre todo ahora en el que estamos en ese entorno de cambio climático en el que estamos inmersos, pero lógicamente en el nivel del mar no solo influyen los glaciares o la fusión del agua acumulada en los glaciares o en los mantos de hielo. Sí, porque el nivel del mar está subiendo hoy en día básicamente por dos fenómenos, por la expansión térmica del océano, o sea, se calienta la atmósfera, pues también se calienta el océano. Y el océano, pues como cualquier cuerpo, cuando se calienta, pues se expande. Y eso da lugar a aumento del nivel del mar. Hasta hace pocos decenios, ese era el mecanismo dominante, aunque los glaciares eran el segundo, evidentemente. Pero ya en los últimos 15 años han pasado a ser ya los glaciares el factor número 1 de elevación del nivel del mar. Ya supera lo que sería la expansión térmica del océano.
Y luego es curioso también, en ese sentido, cuando hemos hablado antes de pequeños glaciares y los grandes mantos de hielo. Pues es curioso saber, antes he dicho, por ejemplo, hay más de 200.000 glaciares en el mundo, aparte de los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia. Pues también es importante saber que ese conjunto de más de 200.000 glaciares, su volumen, el volumen de hielo que ocupan en total, es del orden del 1% del total. Es decir, que la Antártida más o menos tiene el 88%, Groenlandia como el 11% y solo el 1% del resto de hielo está en esos 200.000 glaciares. Sin embargo, ese 1% hoy en día está contribuyendo más que el 99% restante. Precisamente por el tiempo de respuesta, los glaciares pequeños son pequeños en comparación con lo que es la Antártida o Groenlandia. Pues su tiempo de respuesta es mucho más rápido y hoy por hoy están contribuyendo incluso más que los grandes mantos de hielo. Eso supone tener datos de un gran número de glaciares. En ese sentido, creo que hay incluso una red mundial que se dedica a estudiar el conjunto de glaciares de toda la Tierra, ¿no? Sí, hay redes mundiales, hay muchas. Digamos, hay un catálogo, una cosa que se llama el Randolph Glacier Inventory, que es un catálogo internacional de ese conjunto de glaciares que se va actualizando cada ciertos años para saber cuánto ocupan esos glaciares de todo el mundo, que es algo así como 700 kilómetros cuadrados, lo que abultan como vez y media España, digamos, esos 200.000 glaciares. Pero luego incluso dentro de esa red, digamos, hay otra subred que son unos 200, 300 glaciares, depende de... Hoy en día unos 200 glaciares que han sido monitorizados algunos durante 50 y 60 años, otros menos tiempo. Nosotros, por ejemplo, en dos glaciares que están junto a la base antártica española, el glaciar Johnson-Sihar, uno que termina en mar y uno que termina en tierra, y de esa forma son dos elementos que se comportan de forma distinta respecto a los cambios en el clima. Digamos que esos están siendo monitorizados en cuanto a lo que antes decía, el balance de masa glaciar. Es decir, hacemos estudios de lo que gana el glaciar por precipitación en forma de nieve y lo que pierde en forma de icebergs por un lado, si termina en mar, o por fusión superficial, básicamente. Entonces, de esos hay una red mundial que lleva el World Glacier Monitoring Service, que está patrocinado por la UNESCO, donde digamos que es un conjunto de glaciares modelo, digamos una especie de muestra mundial, pero claro, son 200 entre 200.000, o sea que estás cogiendo uno de cada 1.000. Se usan más bien esos para calibración de otro tipo de observaciones, porque esos 200.000 glaciares, la única forma de observarlos es a través de medidas de satélite. ¿Y cómo funcionan esos satélites? ¿Qué tecnología utilizan para observar desde el espacio y, por ejemplo, evitar las nubes, que entiendo que habrá muchas? En fin, una serie de dificultades que entiendo que tiene la observación a distancia de los glaciares. Hay satélites que incorporan sensores ópticos, por ejemplo, que básicamente hacen fotografías de los glaciares y que puedes medir cuáles son los cambios de extensión en área de lo que es el glaciar. Bien sean ópticos o bien sean por radar de lo que sería radar de apertura sintética, que sería porque una imagen óptica, tú si tienes nubes, pues ya no puedes hacer la foto. Sin embargo, hay técnicas radar que simulan básicamente el equivalente a una foto, pero que se puede hacer aunque haya incluso nubosidad. No tiene la misma resolución, pero bueno, es un buen mecanismo porque si no, muy poquito habría de extensión de glaciares. Pero luego otros satélites tienen altímetros de tipo radar o de tipo láser, que básicamente lo que hacen es medir la altitud desde el glaciar hasta la superficie del terreno. Esos son muy, muy importantes porque imagínate que es un satélite que va recorriendo, va dando vueltas a la Tierra con una órbita que está ligeramente inclinada, de forma que su trayectoria sobre la superficie de la Tierra va desplazándose poco a poco, barriendo toda la superficie de la Tierra. Pues cuando va barriendo la superficie de la Antártida, él va midiendo la diferencia simplemente la distancia desde la posición del satélite hasta la superficie de la Antártida, y lo registra con sus coordenadas correspondientes. Entonces, si eso se hace constantemente, pues imagínate que tú con eso podrías sacar una especie como de mapa, por así decirlo, de lo que sería la superficie de la Antártida. Si tú eso lo haces y años más tarde comparas dos mapas de la superficie de la Antártida y la Antártida ha perdido masa, bien sea por fusión o porque se ha desplazado gran cantidad de la masa hacia las zonas costeras por efecto de la gravedad, entonces el mapa, digamos, hay un mapa con mayores altitudes que otros y la diferencia de
entre ambos mapas entre ambos mapas digitales del terreno, te daría el cambio de volumen, que haciendo unas hipótesis sobre la densidad del material te podrían llevar a estimar el cambio de masa. Entonces, ese tipo de cosas se hacen con satélites altimétricos, bien con láser o bien con... Entonces, y eso, igual que se hace en la Antártida, se hace en esos 200.000 glaciares del mundo, y es que sería la única forma de hacerlo, porque si no sería inviable estar haciéndolo de otra forma. Y lo que pasa es que esas medidas pues siempre tienen sus pequeñas pegas, ¿no? Pues, por ejemplo, la onda radar. Si tú quieres usar la onda de radar, que lo que quieres en este caso es que no penetre en el hielo, sino que se refleje en la superficie, pues dependiendo de cómo esté la nieve de la superficie, puede penetrar más o menos unos poquitos metros. Se usan frecuencias distintas que para el georradar, precisamente para evitar que penetre y que sea la mayor parte de la energía se refleje para volver al satélite. Pero bueno, en cualquier caso, la teoría es que se reflejan en la superficie, pero si la superficie tiene nieve, pues una parte de unos cuantos metros, que dependen además de cómo esté de agua líquida esa nieve, se penetran y entonces te puede dar lugar a unos errores considerables. Claro, de unos cuantos metros en esas superficies tan grandes, evidentemente son muchos. Es mucha agua, ¿no? O mucho hielo. Sí, sí. No, pero me refiero solo a la penetración en un punto dado. O sea, te llega una onda en un punto desde el satélite y tú estás asumiendo que se está reflejando de la superficie y, sin embargo, está penetrando unos poquitos metros hacia adentro. Y tu señal viene no de la superficie, entonces te está fastidiando ya la medida. Entonces, precisamente, en esos 200 pequeños glaciares del mundo son críticos porque se utilizan para calibrar las medidas de satélite, porque tú in situ has observado si el glaciar tiene más agua, menos agua, si tiene ese tipo de cosas. O sea, es decir, que los satélites son instrumentos maravillosos, pero sin medidas en la superficie con las cuales calibrar las mediciones, pues te pueden dar lugar a cosas bastante desastrosas. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos pasa rapidísimo y hay tantísimas cosas de que hablar, pero a mí me gustaría que hablaras un poco de cómo está el estado de la cuestión, ¿no? Todo el mundo está preocupado por el cambio climático. Yo creo que ya cada vez son menos las personas que lo dudan. Estamos sufriendo una ola de calor ahora mismo en abril, aquí en España, que no la habíamos visto, yo no la había visto en mi vida, y nos preguntamos, claro, ¿vosotros qué detectáis ahí? ¿Cómo lo veis? Hombre, vamos a ver, a mí me gusta siempre empezar diciendo, que porque la gente a veces no es consciente de ello, que ahora vivimos en una época interglacial. Quiere decir que aunque no existiera el hombre y el hombre no lanzara CO2 a la atmósfera o otros gases de efecto invernadero, metano, óxido nitroso, pese a ello, los glaciares estarían desapareciendo y seguirían desapareciendo durante tiempo, y los glaciares de montaña, como los de los Alpes y los Pirineos y demás, desaparecerían por completo sin ninguna intervención humana. Dicho eso, que yo creo que es importante que la gente lo tenga presente, es decir, todos hemos oído hablar de glaciaciones y deglaciaciones, periodos glaciales y periodos que se llaman interglaciales. Los glaciales son los fríos y los interglaciales son los periodos cálidos intermedios. Nosotros vivimos ahora en un periodo cálido intermedio. Eso que hay que tenerlo presente totalmente. Esta periodicidad en el último millón y pico de años ha sido del orden de los 100.000 años. Y de los 100.000, pues a lo mejor ha habido 80.000 fríos y unos 20.000 a lo mejor cálidos. Bien, estamos en una época cálida, ya de por sí, en lo que es el sistema en el entorno del paleoclima. Pero, por otro lado, evidentemente, está claro que el hombre está está inyectando en la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, que a veces también se producen de forma natural, pero que en este caso hay una contribución importantísima del hombre. Ya, pero periodos interglaciales han existido anteriormente y han existido muchos. Imagino que se tiene una idea de cuál era la concentración de dióxido de carbono durante esos periodos para compararlos con el periodo actual, ¿no? Para ver hasta qué punto estamos nosotros interfiriendo en el problema. Mira, para hacerse una idea de números, en una época glacial típica, la concentración de CO2 es de unas 180 partes por millón, típica. Mientras que en un interglacial serían del orden de los 280, como 100 veces, o sea, 100 partes por millón más, partes por millón en volumen. Entonces, eso quiere decir que en una época interglacial normalita, la concentración de CO2 sería de 280 partes por millón. Pues hoy en día estamos a 430 y pico.
Lo que quiere decir, y esa diferencia del 280 al 430 es todo prácticamente, ha sido generado básicamente en siglo y medio desde la revolución industrial, y somos responsables los hombres. Y el CO2 está claro que es un gas de efecto invernadero importante y es el que está dando lugar a ese calentamiento acelerado. Es decir, que efectivamente hay una contribución humana importante. Esa está, digamos, como fuera de cuestión. Está claro. ¿Y en qué medida influye eso en los glaciares? Pues evidentemente, pues los glaciares, cualquier aumento de temperatura, los glaciares son muy susceptibles a ello en función de lo que hemos estado hablando. Bien por transmisión del calor, aunque eso sería más lento el tiempo de respuesta, o que hace que sea menos viscoso, o bien por fusión superficial, deslizamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, o por pura fusión de la superficie y que se vaya al mar directamente. Entonces, en ese sentido, pues si el aumento de la temperatura en el último siglo ya estamos rozando prácticamente respecto a la época preindustrial, digamos, la actualidad, digamos, respecto a la media del año 1850-1900, pues ya estamos prácticamente en 1 grado. Pues ese grado, evidentemente, a nivel de los glaciares, además ese grado es en toda la media del planeta, pero si fijamos en las zonas emergidas es más bien 1,5 grados, y en las zonas oceánicas es menor. Y luego hay zonas donde está amplificado, en el Ártico y en otras zonas. Entonces eso evidentemente está contribuyendo a la fusión de los glaciares, y los glaciares han acelerado mucho su pérdida, digamos, en los últimos decenios. Entonces, hay zonas que están contribuyendo más, perdiendo mucha más masa y contribuyendo más a la subida del nivel del mar. Si lo consideras a nivel, digamos, de las regiones glaciares, pues las típicas que más contribuyen pues serían a nivel total de cantidad de gigatoneladas pues por año, digamos, se cuentan en gigatoneladas por año, fíjate que son miles de millones de toneladas, es el giga inglés, digamos, anglosajón. Miles de millones de toneladas al año, pues los mayores contribuyentes serían probablemente Alaska, el Ártico canadiense, los Andes del sur, seguramente entre ellos, pero eso, digamos, es en cantidad total. Pero si tú lo cuentas en cantidades específicas es cuánto se está fundiendo por metro cuadrado. Es decir, si tú clavaras una estaca en el hielo hasta el fondo y esa estaca fuera emergiendo por fusión del glaciar, por fusión de la superficie del glaciar, ¿con qué velocidad lo haría? Pues entonces las zonas que más están perdiendo por metro cuadrado pues serían más bien zonas tipo los Alpes, o sea, Europa Central, el Cáucaso, las zonas tropicales, los Andes del sur en este caso. Y entonces a veces lo que ocurre es que se combinan, es decir, por ejemplo, Alpes, en los Alpes en Europa están perdiendo por metro cuadrado una cantidad impresionante de espesor, por así decirlo, de masa glaciar, pero sin embargo, como su área total es relativamente moderada, pues la contribución al nivel del mar es relativamente pequeña. Sin embargo, en Alaska o en el Ártico canadiense se está perdiendo por metro cuadrado muchísimo menos, del orden de 5 o 6 veces menos. Sin embargo, está contribuyendo mucho más porque la masa, la extensión en área es muchísimo mayor. Entonces, atendiendo a los datos que tenéis, ¿cuáles son podemos decir, las zonas que más están sufriendo una pérdida de hielo? Las zonas, digamos, que más están sufriendo y donde más rápidamente probablemente desaparecerán, pues serán las zonas, evidentemente, pues zonas como los Pirineos. Ahí los pobres glaciares ya estaban llamados a desaparecer sin que existiera el hombre, pues con la acción del hombre, pues mucho más rápidamente. Igual es cuestión hace poco se hablaba de 30 o 40 años y ahora ya se está hablando de 10, 20 años. ¿Cómo siguen las cosas así? Los glaciares pirenaicos. En Suiza y demás, pues hombre, hay glaciares que tienen 200 metros de espesor. El glaciar pirenaico más grueso tiene 45 metros ahora mismo y es súper limitado. Ahora nos queda apenas 2 kilómetros cuadrados en los Pirineos, y en los Alpes tienen todavía cerca de 1.000 kilómetros cuadrados de glaciares. Y son mucho más espesos, lo cual quiere decir que durarán mucho más tiempo. Pero bueno, que son glaciares que la cosa, pues bueno, es cuestión de tiempo. De todos modos, antes decía que los pequeños glaciares ahora mismo contribuyen más a la subida del nivel del mar que los grandes mantos de hielo. Esa situación ya durará poco porque se va perdiendo masa de esos glaciares y conforme vayan avanzando, pasando los años de aquí a fin de siglo, pues cada vez la Antártida y Groenlandia serán contribuyentes cada vez mayores a esa pérdida de masa y subsiguiente aumento del nivel del mar.
O sea que al final es un problema de aceleración lo que estamos provocando. Estamos acelerando el proceso. Sí, el hombre está acelerando un proceso de que ya de por sí pues, la naturaleza llevaría, también se encargaría de efectuar. Hombre, en la Antártida, por ejemplo, y claro, es que llevamos ya, el último máximo glacial fue hace 20.000 años, 21.000 realmente. Entonces quiere decir que desde entonces están perdiendo masa los glaciares y algunos han perdido masa en cantidades considerables. Y a lo largo del tiempo que has estado investigando, ¿no? Has estado ahí en la Antártida, has estudiado los glaciares de la isla Livingstone, próxima a la base Juan Carlos I, ¿no? En ese tiempo que has ido visitando, que son, entiendo, campañas que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años, ¿has notado tú ese retroceso? Bueno, el retroceso se nota, pero precisamente estamos hablando de una zona que en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, tuvo un calentamiento muy importante, la zona de la península antártica y las islas colindantes, como son las Shetland del Sur, que es donde está la base española. Entonces, esa zona tuvo un calentamiento muy por encima de la media, de la media mundial, en la segunda mitad del siglo pasado, pero sin embargo, los 15 o 20 primeros años de este siglo ha tenido hasta un ligero enfriamiento regional. Es un fenómeno bastante raro porque se ha dado en muy poquitas zonas. Se ha dado en esta zona, se dio también en Nueva Zelanda, pero con menos intensidad, donde también hay unos cuantos glaciares. Se ha dado en la zona oeste de los Himalayas, Karakorum y Lumkum. O sea, ha habido unas cuantas zonas que han experimentado este comportamiento un poco anómalo, cada una por razones distintas. En el caso de la Antártida está también... digamos, hay justo cuando se producen fenómenos del Niño muy potentes, no de los estándares, sino los que son muy potentes, que a lo mejor hay una vez cada 10, 12 años, 15 años, entonces se produce una pérdida de masa, o sea, un calentamiento, calentamiento con pérdida de masa glacial asociada bastante rápido, pero sin embargo están seguidos por un decaimiento de las temperaturas, o sea, disminuyen luego, digamos, lentamente, pero durante un tiempo bastante sostenido, a veces 10, 12 años, y justo a principios de siglo hubo un niño de estos muy potente en el año 98, y a raíz de ese, el periodo de enfriamiento que le siguió fue más largo de lo normal, no hubo otro niño fuerte hasta mucho más tarde, y dio lugar a un enfriamiento regional realmente en invierno de hasta 1 grado, pero en verano como de medio grado. Y que se ha notado en los glaciares a nivel de que han estado en esa zona concreta muy estables durante los últimos 15 o 20 años. Ya hemos vuelto otra vez a la senda de calentamiento regional, pero que se ha notado. Y luego, sin embargo, es curioso porque al final todo depende, de la óptica del observador. Mucha gente que va a la base española, pues cuando llega a la base, la ve, es una base que está a nivel del mar. Entonces, tú llegas y ves el glaciar a nivel del mar, pues ves que en esos 15 años de los que estaba hablando, los glaciares se han adelgazado. En el frente del glaciar, lo que tú ves que llega al mar, ves que se ha adelgazado y que incluso ha retrocedido. Luego tú dices, si tú lo ves a nivel del mar, dices, uy, los glaciares aquí están perdiendo mucha masa. Sin embargo, si subes al glaciar, como hacemos nosotros, a las zonas altas del glaciar, pues hay muchas zonas donde se ha incrementado el espesor de hielo del glaciar. Y el glaciar, como es también lenta su respuesta dinámica, es decir, digamos ahora tiene más pendiente, es más fino a nivel del mar y más grueso a mayor altitud. Eso llevará consigo una cierta inestabilidad y a largo plazo se desestabilizará y esa masa será transportada otra vez a las zonas bajas y se fundirá. Pero que realmente hay situaciones en las cuales un glaciar ha ganado masa y sin embargo tú lo ves a nivel, la típica persona que está a nivel de la base, pues estos glaciares han perdido y a lo mejor el balance neto incluso a algunos años ha sido positivo, ligeramente. Entonces, los glaciares es un tema que es complicado porque a veces el propio tiempo de respuesta que te decía, pues mira, ejemplos también hay, el tiempo de respuesta de un glaciar depende del tamaño, ya lo he dicho antes. Entonces a veces pues, hay ejemplos típicos en el Ártico canadiense, 2 glaciares que están uno al ladito del otro. Tú los miras y ves que uno está retrocediendo y otro está avanzando. Y lo están haciendo a la vez y están en el mismo entorno climático, exactamente igual. Y lo único es que un glaciar está retrocediendo debido a un enfriamiento que se produjo hace unos cuantos decenios y el otro está avanzando debido a un calentamiento que ha sido más reciente y simplemente porque como tienen tiempos de respuesta que a lo mejor difieren entre sí como 20 o 30 años, pues el que está ahora avanzando después retrocederá o
el que está retrocediendo más tarde avanzará por el otro calentamiento. Es decir, no, tú lo que observas no son cosas, son consecuencias no síncronas de un hecho. Entonces es muy difícil muchas veces juzgar así sin un estudio medianamente serio el comportamiento de los glaciares o entender la razón por la que cosas tan raras te parece que estén sucediendo, ¿no? Claro, ahí en ese sentido los modelos tienen mucho que decir, ¿no? Claro, evidentemente. El modelo es el único que en ese caso te permitiría, con los datos de observación, alimentando el modelo, decirte, oye, es que es normal que este glaciar, su tiempo de respuesta es este, y tú este glaciar lo verás retroceder debido a este calentamiento, pero eso ocurrirá dentro de 27 años. Y en el otro más pequeñito ya lo estás observando ya mismo. Muy interesante. Podríamos estar hablando aquí muchos días, me temo. Es una pena no tener tanto tiempo. Pero yo te invitaría a volver para hablar, para seguir hablando de esto, porque creo que quedan muchísimas preguntas ahí por hacer. Sí, porque también está la cuestión del factor humano, ¿no? O sea, bueno, no, el cómo vives las cosas, cómo haces, cómo es la vida en una base, cómo es la vida acampados. Exacto, esa era la idea. ¿Te parece que vuelvas un día y nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en esas campañas? Sí, vale, porque si no sería un poco... Sí, porque eso también llevaría su tiempo y tiene sus anécdotas y sus cosas. De acuerdo. Pues si te parece, háblame un poco del equipo con el que trabajas, porque estas cosas, claro, uno no va a la Antártida solo, ¿no? Eso requiere una preparación, requiere unos equipos, requiere unos personajes y luego los estudios casi nunca pues los hace una persona sola, necesita la aportación de muchos compañeros y personas y además especializadas en distintos aspectos de la materia, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo es? Sí, bueno, pues nosotros somos un equipo investigador que es digamos, iba a decir relativamente modesto, yo diría que muy modesto en cuanto a tamaño. O sea, es decir, somos muy poquita gente que seamos personal permanente de la universidad. Es decir, los números pueden oscilar entre 3 y 5 según la época. Entonces, quiere decir que somos un equipo investigador, que en ese sentido somos poquitos, personal permanente. Lo que pasa que también tenemos personal, tenemos becarios de doctorado o tenemos algunas veces postdoctorales que están trabajando con nosotros y hace que ese equipo, digamos, aumente en tamaño pues ligeramente. Entonces, pero ligeramente, pero no más allá de una media de un total de unas 6-7 personas. O sea que realmente somos equipos relativamente pequeños. Lo que pasa es que estos equipos normalmente trabajamos en colaboración con colegas de muchos países y entonces hemos hecho campañas, sobre todo las campañas árticas normalmente las hemos hecho junto con colaboradores de muy distintas nacionalidades. Las de Svalbard las hemos hecho pues con polacos, las hemos hecho con rusos, las hemos hecho con noruegos, las hemos hecho con alemanes. Luego hay muchos colegas con los cuales hemos trabajado más bien en temas de modelización y ahí en ese caso ya el espectro de nacionalidades, pues no voy a decir la lista porque entonces ya pasaríamos a lo mejor a 20 nacionalidades distintas. Ahora mismo ya digo que el grupo en sí es relativamente modesto. He sido durante muchos años el investigador principal de los proyectos, pero ya en los 2-3 últimos Jaime Otero es un compañero mío que digamos que es ahora ya el coinvestigador principal. También yo le llevo ya unos 12-13 años de edad física o algo así. No, 15. Con lo cual, pues hombre, también es importante el tema del relevo generacional. Teníamos otro colega que había estado trabajando muchísimo con nosotros durante muchos años, Javier Lapazarán, pero dejó la universidad hace unos pocos años. Tenemos Ricardo Rodríguez, es otro de los que están. Ahora mismo tenemos 3. En este instante, por ejemplo, tenemos una postdoctoral, que es Eva de Andrés, y tenemos otros 3 estudiantes de doctorado, que son Cayan Fernández, Naila Tamendia y José Manuel Muñoz. Y básicamente ese es el equipo, digamos el equipo que está full time al 100% con temas de glaciares, porque el equipo a lo mejor es más amplio. Tenemos un grupo de investigación que se toca cosas que no tienen nada que ver con los glaciares y en los que hay otra gente incluso que está, digamos, más involucrada. Pero en lo que es estrictamente el tema de glaciares, pues básicamente hoy por hoy somos esta gente que he citado, los que estamos participando en las campañas y moviendo un poco el asunto. De todas formas, según mis datos, estáis ahí dentro del departamento de
de matemática aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Parece que no se conecta mucho eso con la glaciología, ¿no? Aunque no lo parezca, sin embargo, pues hay sus vínculos. Por ejemplo, en la Escuela de Telecomunicación, los estudios de radar son un tema muy del día a día, o sea que es un tema súper típico de la telecomunicación. Lo que pasa es que nosotros lo utilizamos con una aplicación que es muy distinta de la típica de la Escuela de Teleco, que sería utilización de radar para otras técnicas absolutamente, para otras aplicaciones absolutamente distintas del estudio de los glaciares. Estamos en un departamento de matemáticas y eso es importante porque lo que hacemos son modelos físico-matemáticos de evolución de los glaciares y eso entonces pues está totalmente justificado, digamos, por así decirlo. Y luego, pues el equipo en sí, cuando te he citado estos nombres, pues realmente tenemos un poco de todo. Tenemos ingenieros, yo soy geofísico, físico, de especialidad física de la Tierra. Jaime es matemático de especialidad geodesia. Luego tenemos ingenieros de telecomunicación, tenemos ingenieros del medio ambiente, ahora mismo tenemos otros dos, de los doctorandos hay otros dos físicos. Eva hizo ciencias del mar, o sea, y ha estado estudiando, por ejemplo, su tesis estaba centrada, que no hemos hablado del tema, en la interacción entre los glaciares y el océano. Bueno, lo hemos citado muy por encima. Entonces está bien porque es una mezcla de especialidades que nos hace, pues bueno, que nos da una potencialidad de trabajo bastante interesante porque hay, digamos, un especialista de cada cosa, por así decirlo. Y ya digo, es fundamental trabajar a nivel redes internacionales y con equipos internacionales potentes y eso luego se ve, de hecho, en las publicaciones que están hechas, la mayoría de ellas pues son con colaboradores internacionales que a su vez, pues unos te suministran datos, otros te suministran software, otros... pero vamos, básicamente el tema de intercambio de datos es fundamental para sacar adelante estos proyectos. Y ya terminamos con una última pregunta. Háblame de ti. Tenemos ahí muchos estudiantes que toman ejemplo de lo que vosotros habéis hecho, de cómo habéis llegado para elegir a lo mejor ese campo de estudio que todavía tienen dudas y no saben cómo escoger. Y muchas veces se sienten encorsetados por lo que están estudiando en el momento y vosotros le abrís ahí un campo mucho más amplio, ¿no?, que pueden escoger en el futuro. Sí, hombre, mi propia experiencia lo que pasa es no es aplicable a día de hoy en el sentido de que mi experiencia pues es del año 80 y tantos, 80 y pocos, y entonces las circunstancias eran muy distintas. Me refiero muy distintas en el sentido de que por entonces no existía un programa español de investigación en la Antártida, no había base antártica española, no había nada de nada. Es decir, en mi caso, yo me metí en el mundo no en la glaciología, sí, porque yo he dicho que empecé en el tema de la geofísica y la geofísica polar, pero en mi caso fue a través de un folio colgado en una pared. Eso también es importante, de todos modos, tenerlo en cuenta. En un tablón de anuncios, un folio que era un anuncio de la Universidad de California de Los Ángeles diciendo que estaban buscando a alguien dispuesto a irse un año a una base antártica, a una base polar, para hacerse cargo del mantenimiento de unos instrumentos, que eran unos gravímetros, que se utilizaban para estudios del campo de la gravedad, pero también como sismómetros de largo periodo. Y bueno, pues eso. Entonces tú lo ves ahí, yo estaba recién acabada la carrera, estaba haciendo la tesina de licenciatura, y yo vi eso y dije, esto es como de película. Y ya digo que entonces no había programa antártico español, ni había base española en la Antártida, ni existía Hespérides, ni existía nada. Y yo lo vi y es la típica cosa que dices... Y esto es como quien quiere ser astronauta. Bueno, yo, por cierto, también cuando hubo las primeras pruebas de la Agencia Espacial Europea, astronauta, yo me presenté también. Después de haber estado en la Antártida ya. Pero bueno, me refiero que es la típica cosa que a mí se me ocurrió decir, oye, ¿y por qué no? Y tuve suerte porque también de la casualidad de que estaban trabajando con un tipo de gravímetros que eran de la misma familia con las que yo estaba trabajando en mi tesina de licenciatura. Pero bueno, aún así, pues hay que echarle, pues se me ocurrió escribir a la Universidad de California de Los Ángeles, decirle, pues acabo de terminar la carrera, pero estoy trabajando en estos equipos que son muy de la misma familia, perdón, de la misma familia que los suyos, y bueno, pues ya estoy dispuesto a todo, y nada. Y mira por dónde también resultó que el catedrático conocía de un congreso al catedrático de nuestro departamento, le preguntó por mí si era una persona de fiar, si iba a romperle los aparatos y dijo, no, es un buen chico y tal. Y bueno, y al final, pues mira, salió adelante y me fui con un contrato de 2 años, de los cuales uno estuve en la universidad, digamos, un periodo de preparación, de entrenamiento,
el año y pico en la Antártida, porque fueron casi 13 meses, más un mes de vacaciones, más otros 6 de análisis de datos del orden de 2 años estuve con ese contrato antes de volver a España. Y bueno, pues eso, que me refiero que la gente debería perder el miedo a pedir las cosas me refiero que si tienes ilusión, evidentemente tienes que estar preparado también, ¿no? O sea, lo que no puede ser es no dar un palo al agua y luego pretender que ese tipo. Claro. Pero bueno, que siendo trabajador y pues lo que hay que hacer, lo siguiente que hace falta es tener mucho ánimo. Y luego hoy en día las condiciones han cambiado, digamos, a nivel, por ejemplo, si a alguien le gusta la investigación polar, pues ya he dicho, ¿no?, que hay muchas especialidades que tienen cabida en un equipo como el nuestro o otros similares que hay dentro del Programa Español de Investigación en la Antártida. Es decir, que es muy multidisciplinar y normalmente los equipos son muy variados y ya digo, nosotros tenemos físicos, tenemos matemáticos, tenemos ingenieros, tenemos de distintos tipos, gente de medio ambiente, o sea que en ese sentido lo que hay que hacer es decidirse, o sea, buscar lo que te guste. Número 1, estar preparado, bien preparado, currarse las cosas y el número 2, pues tener iniciativa y no achantarse por no tener miedo a las cosas o pensar que estás pidiendo algo que es... siempre te pueden decir que no, pero nunca te van a decir que sí si no te presentas. Claro, eso está claro. Bueno, pues aquí quedamos emplazados para la siguiente entrevista porque esa experiencia en la Antártida la tienes que contar. Y ahora ya nos tenemos que despedir porque el tiempo se nos ha pasado. Muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias por todo, ¿eh? Bueno, pues hemos hablado con Francisco Navarro. Hemos dicho que es catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación. Investiga en el Departamento de Matemática Aplicada a las tecnologías de la información y la comunicación. Muchísimas gracias, Francisco, y hasta pronto. A ti, gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.